estos días tratamos de escuchar una voz que pocas veces se escucha, tratamos de ver algo que está visibilizado, que otros tratan de ocultar, tratamos de sentir el corazón de Dios. Desde el domingo, cuando lo hicimos junto con muchas iglesias, y el lunes, desde ese mismo momento hasta el sábado, que estaremos juntos, mantenemos nuestra atención en escuchar por sobre todas las cosas la voz de Dios. Decíamos cuando comenzamos esto que la persecución tiene muchas expresiones, diversas manifestaciones. Decíamos en su momento que no hay una definición consensuada internacionalmente y acordada por todos. Lo vamos a hablar más en un par de días cuando me toque compartir el tema de la gran omisión. La gran omisión, que es la teología del sufrimiento en la adoración, la enseñanza y el púlpito en la actualidad. Pero eso será en aquel momento. Quedémonos ahora con que entender la manifestación amplia de la persecución, desde situaciones moderadas y suaves hasta extremas y muy, muy extremas. En esa realidad hay hoy, según los mejores datos que tenemos por las entidades que trabajan en recolectar esta información, más de 250 millones de personas en todo el mundo. Un país de cada 4 países en el mundo tiene una situación de restricción, desde moderada hasta muy extrema. Y los que más sufren son los niños y las mujeres, porque generalmente se impacta esto sobre la vida de los hombres, pero también los cristianos de la religión mayoritaria. En caso de India, los hindúes que vienen a Cristo. Caso del mundo musulmán, los musulmanes que vienen a Cristo. Caso del mundo budista, los budistas que vienen a Cristo. Ese es el otro grupo sumamente vulnerable de ataques, presiones y todo tipo de acoso. Yo tengo una lista que quiero mencionar con ustedes. Una lista de esas caras o expresiones de la persecución. Discriminación por causa religiosa. Negación de libertad y derechos reconocidos internacionalmente, encarcelamiento, torturas y flagelaciones, juicios sumarios sin derecho a defensa o a un abogado, acusaciones de blasfemia y apostasía, limitación e impedimento para reunirse y profesar la fe, impedimento para tener lugar de culto. Esto incluye no poder hacer mejoras edilicias, cambiar de lugar o abrir nuevos lugares, confiscaciones o estar bajo el control del Estado. Hasta hace un par de años, para poder reparar o refaccionar un templo en Egipto se requería la firma del presidente del país. Imagínense. Impedimento para divulgar la fe libremente. Restricciones para imprimir literatura cristiana, transportarla o importarla, por ejemplo, la Biblia y materiales cristianos. Monitoreo de actividades religiosas y obligación de reportar toda autoridad o movimiento a las autoridades. Supervisión del Estado. El Estado o algún grupo tiene por injerencia, por ejemplo, en los temas que se pueden predicar o las personas que pueden ingresar al lugar de culto, como ocurre en China y en otros lugares. Asesinato, muertes dudosas, acusaciones infundadas, sin pruebas ni testigos algunos, atentados directos a las personas, desaparición forzada, ataque y destrucción de lugares de culto, pena de muerte, falta de defensa de parte del Estado a los cristianos cuando son perseguidos. El Estado lo sabe, los ignora y no les da el auxilio que la ley requiere y que impone. La quita de las custodias de los hijos, la separación de los hijos bajo la tutela del Estado, imponiendo una educación no cristiana, generalmente de la religión profesante mayoritaria, sobre los hijos. Anulación del matrimonio y declaración nula de matrimonio. Matrimonios que son divorciados por la ley. Presiones de distinto tipo para que las personas vuelvan a su religión original. Negarse a reconocer la nueva religión de una persona. Limitación del derecho de los padres sobre la educación religiosa de los hijos. Restricción de acceso a la educación superior para los cristianos. Tenemos una amiga china de Egipto que su corazón es estudiar para ser profesora de castellano, pero como la facultad, la universidad donde se enseña la única esa carrera es musulmana, siendo ella cristiana, copta, no puede estudiar. Restricción de acceso a la educación, eso se trata. Rapto, secuestro, toma de cautivos, rehenes, exigencia de soborno o cobra de impuestos por ser religiosos y ser cristianos, deportación o desplazamiento forzado a otro lugar, expulsión del país,
Y si el cónyuge es extranjero, se expulsa al cónyuge extranjero para que el nacional tenga que irse también. Impedimento de obtener pasaportes, documentación, multas e impuestos por ser cristianos. Y la lista sigue y sigue. Cuando hablamos de persecución, no solamente nos referimos al estado final, al llamado martirio, como lo estamos haciendo en audios diarios que espero estén escuchando en nuestro canal de Telegram. Pero hay muchas otras manifestaciones de esa realidad y queremos seguir conociéndolas, y en este día vamos a escuchar nuevas perspectivas sobre este tema. Es una alegría que en esta tarde nos acompañen para iniciar este momento especial Vanessa desde la costa con la alabanza, el pastor Ricardo Manuquian de la hermosa y muy amiga iglesia Cristo es el Cambio de la ciudad de Buenos Aires, y Sonia Gini desde Tandil. Vamos a estar juntos alabando al Señor, orando. Para destruir toda potestad y traer luz a la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre en libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, diga a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Amén. Oramos todos juntos a papá, a nuestro papá que está aquí presente, al lado tuyo, al lado mío, y al Espíritu Santo que nos va a estar ministrando. Oramos juntos. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque nos das el privilegio de poder ser parte, de unirnos, siendo una sola iglesia, tu iglesia, para poder ser luz. Señor, queremos pedirte, Padre, que tú enciendas el candelero en cada una de nuestras vidas, Señor. Ese candelero que solo vos podés encender con el Espíritu Santo. Que podamos llegar a todo lugar, Señor, a toda persona que vos amás con todo tu corazón. Y te damos gracias por este privilegio de que vos abras tu corazón hacia nuestras vidas. Señor, te queremos decir que confiamos totalmente en vos y plenamente en vos y solamente en vos, Señor. No confiamos en nosotros, ni en instituciones, ni en legados, ni en mandatos. Confiamos y, Señor, nos apoyamos en vos, Padre, pidiendo muy especialmente en este momento que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno, porque es lo que va a quedar de estas charlas, Señor, lo que el Espíritu Santo toque y obre en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que seamos fieles a vos, que vos puedas guiar nuestros pasos, que no nos confundamos, que oigamos tu voz, Señor, y caminemos en el sentido de lo que a cada uno nos estás hablando. Otra vez te damos gracias, te honramos, queremos que este tiempo sea un perfume de alabanza a vos, de vidas consagradas para vos.
Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá, gracias, gracias. Y oramos también, Señor, todos juntos, por nuestros queridos hermanos que están padeciendo y sufriendo en todos los lugares en el mundo, Señor. Discriminación, golpes, sufrimiento físico, indiferencia, silencio, Señor, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, que tu gracia les ministres y que nuestra vida, Señor, también sea una herramienta tuya para poder bendecirlos. Usa nuestras vidas, aquí estamos, Señor, para servirte. Gloria, gloria a vos. Otra vez te damos gracias. Gracias, gracias por estar acá presente y por la eternidad, el fruto de eternidad que tiene todo esto. Gloria a vos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, y capítulo 2, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Palabras de Pedro para hoy, para nosotros. Comenzamos el domingo, decía en la presentación, reflexionando sobre estas verdades, y queremos abrir un espacio de unos pocos minutos, pero importante, no obstante, e invitar a algunos de ustedes que puedan participar, y también de manera muy breve. Vieron que la virtualidad y este tipo de encuentros tiene ciertas normativas para poder funcionar bien, y una de ellas es ser breves en las participaciones, a diferencia de cuando estamos juntos, que podemos manejar los tiempos de otra manera, porque nos vemos y estamos ahí. Entonces, abrir un espacio para ir escuchando qué está diciendo el Señor a unos y a otros. O sea, Dios nos habla a todos, pero también habla a cada uno de manera particular. Y a veces la misma palabra que es para todos, bueno, es así con la Escritura, ¿no? Toca ciertas partes y atraviesa distintas facetas o entra por distintos lados, y decimos, es esta palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es aguda, que penetra hasta el fondo, que es martillo, que es piedra, que es fuego, que es aceite, que es todo lo que la belleza del lenguaje permitió a los escritores decir. Entonces, esa palabra viene a través de, primero y principal y fundamental, y luego todo lo demás, de su texto, de la Escritura. Y también viene a través de la vida de aquellos que la reciben,
la encarnan y la comparten, y hemos escuchado entonces testimonios, mensajes, reportes en estos días. Estamos casi a la mitad. Ya estuvimos domingo, lunes y martes, estamos miércoles, nos queda jueves, viernes y sábado. Entonces es un buen momento para hacer una pausa. En el canal de Telegram los invito cada día a decir, bueno, hacer una pausa, relee las notas, pensá un poco qué te está diciendo el Señor. Entonces es un momento para que podamos compartir así de forma muy, muy breve. No es tiempo para presentaciones personales, testimonios, explicaciones de todo lo que he hecho en el ministerio, sino empezamos con esta frase tipo, el Señor me está diciendo o estoy aprendiendo, y así una o dos palabras. Por ejemplo, el Señor me está hablando sobre lo que significa el precio o el costo de dar testimonio suyo. O el Señor me está inspirando al ver la fortaleza de otros. O el Señor me está diciendo que debo orar de forma regular por esta realidad. Sí, 2 o 3 palabras. Voy a abrir este espacio y tengo el dedo aquí de controlador, que si alguno se alarga, tendrá el dedo, no soy yo, es el dedo, que a veces no lo puedo controlar, irá a tocar el micrófono. No, espero que el dedo no se me vaya. Pero de forma muy breve así, abrimos este espacio por unos minutos nada más y nos escuchamos. El Señor me está desafiando a través del testimonio de nuestros hermanos para reaccionar aquí en América Latina con la iglesia, para orar, interceder y cómo poder apoyar a nuestros hermanos que no los conocía, no conocía tanto sufrimiento. Gracias, Ana. ¿De dónde sos? Sí, es importante para ubicarnos. ¿De dónde sos, Ana? Colombia, pero viviendo en Panamá 13 años. Muy bien. Colombiana, pero en Panamá. Muy bien, sí. El nombre y el país. Sí. Está trazando la carga ya desde un tiempito con respecto a esto de estar orando, de estar clamando y de estar velando por aquellos que, como usted ha mencionado y hemos estado oyendo, no tienen voz. Están siendo perseguidos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Muchos, o sea, ni siquiera por ahí nos tenemos conciencia de lo que están pasando. Incluso acá en Latinoamérica, como lo que contaban de México, lo que han pasado de Colombia, y otros lugares, como Cuba también. Y la verdad es que, bueno, la carga de estar orando, de estar clamando por ellos, por sus vidas, para que el Señor les fortalezca, les renueve, y les ayude a poder ser como velas encendidas para poder ser de bendición incluso para aquellos que los están persiguiendo, ¿no? Cosa tan Gracias, difícil. Luciano. ¿De dónde sos, Luciano? Capital Federal, acá en Argentina. Excelente, gracias, Luciano. Andrea de Jucún, creo que vi tu mano. Sí, Andrea, te escucho. Sí, no, la verdad es que ayer pude conectarme y escuchar a Alan, fue como wow, me encantó todo lo que compartió, seguimos aprendiendo un montón, pero lo que quiero resaltar es lo que habló de la cúpula en la iglesia, que les ayuda a recordar que Él está sentado en el trono y Él gobierna. La verdad que eso nos llena de esperanza también a nosotros, ¿no? Que por ahí vemos como que está todo mal, pero no me imagino estar en un contexto de persecución, pero ahí está, Él está y Él gobierna, que eso nos llena de paz y esperanza. Eso fue como wow, y todo, sin desperdicio. Gracias, Andrea. Saludo a nuestros amigos de Jucún que participan de tantas maneras en esta realidad. También aquí recibieron. ¿Alguien más? Dios me está enseñando. Bueno. Mi nombre es Esther. Sí, Esther Zuluaga de Colombia. Adelante, Esther. Sí. Mi nombre es Esther Zuluaga de Colombia y he aprendido de que este es el tiempo, de que no puedo desperdiciar más, de que como dice el Salmo 90, nuestra vida es un suspiro, es como la hierba y es tiempo de actuar y de ser parte de lo que Dios quiere en medio de la iglesia perseguida y las etnias no alcanzadas. Amén. Gracias, Esther. Tenemos tiempo para 2 muy breves. En lo personal,
se ha reafirmado en mi corazón lo que Dios ya venía tratando, o sea, de formar parte de ayuda en el lugar que Él pretenda colocar en todo esto, porque son parte nuestra, porque son parte del cuerpo, y he sido impactado por todo. Todo ha sido hasta hoy perfecto. Eduardo, gracias. ¿De dónde sos, Eduardo? Eduardo es de Capital Federal, Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más antes de seguir? Dios me está enseñando que hasta las personas que nos persiguen, que persiguen a la iglesia, son almas que también necesitan. Lucila, ¿de dónde nos hablaste? De Junín, Buenos Aires, Argentina. Muy bien. El domingo creo que nos recordaban la transformación de este hombre que vio sufrir y mantener hasta el fin el testimonio de un cristiano que estaba muriendo, y de ser uno de los victimarios, dijo: yo creo en ese Dios, y fue transformado en otro que sufrió por esa misma fe. El poder de Dios que cambia al perseguidor en un perseguido. Pablo fue un ejemplo de eso que debemos mantener siempre presente. Estas realidades cercanas y lejanas. Martín, podemos ver las palabras estas que se han ido formando. Estas son las palabras que aparecen en la encuesta y todavía tienen oportunidad de responder. Vamos a mirarlo al final de la reunión. Ahí nuevamente en el chat vamos a poner el link para entrar. Te dice cuáles son las 3 palabras, allí está el link. Acaban de ponerlo nuestros escribas, nuestros secretarios, Male y Mati. Pueden entrar ahí, te va a pedir un par de cosas. Es la segunda, son 2 pantallas sencillas, 3 palabras. Y acá está resaltando, cuanto más se repite la palabra, cuanto más personas la repiten, mayor es en tamaño esa palabra. Y acá se repite, y esto va cambiando a medida que se completan, ¿verdad? En este momento se resalta compromiso, entrega, fidelidad, sacrificio, amor, sufrimiento. Vamos a seguir viéndolo durante el transcurso de la reunión. Copiá y entrá para responder en algún momento. Gracias, Martín. Decíamos que esto es cercano y lejano, ocurre aquí, en nuestra América Latina. Hablan a veces del patio como algo medio que está atrás, escondido, y yo digo, no, tenemos que hablar del jardín, porque tenemos que mostrar lo que pasa y ponerlo adelante de todos. Así que está pasando también en nuestro jardín de América Latina. Hemos escuchado situaciones bastante serias y preocupantes que ocurren aquí nomás, para Argentina, al lado nuestro, en el país de Chile, en el país vecino de Chile. Y por eso le hemos invitado a nuestro amigo, nuestro hermano, a Andrés Casanueva. Él es director de Fe Viene por el Oír, un tremendo ministerio que está poniendo la palabra de Dios en forma oral a cientos de lenguas indígenas de toda América Latina. Es director de misiones para su denominación, la Iglesia Anglicana, profesor, bueno, sobre todo hijo de Dios comprometido en la misión, en la palabra y en llegar a aquellos que no la tienen. Es también mi compañero como coordinador de Lausana en Chile, y queremos escuchar de él. ¿Qué está pasando en el sur de Chile? Oímos de ataques a templos y estamos preocupados, Andrés, y queremos escucharte. Buenas tardes y ponemos toda nuestra atención. Muchas gracias, buenas tardes y paz de Cristo a cada uno de ustedes. En 2 años hemos tenido la quema de 30 iglesias católicas y 28 iglesias evangélicas y ataques y amedrentamiento. Y quiero ser muy breve en este reporte. La situación de la sociedad y la iglesia en la región, sobre todo en el sur de Chile, en la región donde yo vivo es la Araucanía, vivo al lado de una comunidad indígena. Aquí hay un conflicto permanente
y quisiera comentarles un poco cómo se está afectando a las miles de iglesias evangélicas presentes en el sur de Chile y eventualmente también en la Patagonia Argentina. Partamos diciendo que el pueblo mapuche es diverso, así que cuando hablamos del pueblo mapuche debemos considerar la complejidad del mismo. No existe, al menos hoy, un bloque cultural monolítico. Hay muchas miradas diversas desde lo político, lo social, lo educacional, lo cultural, lo lingüístico, pero también lo religioso. Entonces tenemos en el contexto del mundo mapuche una religión en mezcla, mucho sincretismo, tenemos una religión tradicional, pero también tenemos una religión mapuche cristiana muy fuerte, que en algunas comunidades va de 15 a 40% de hermanos nuestros, hermanos en la fe, creyentes nacidos de nuevo. Y al parecer el Evangelio ha echado raíces con expresiones conectadas profundamente con el ser mapuche evangélico. Ahora, quiero explicar muy brevemente. Con la vuelta a la democracia en Chile, las expectativas creadas, pero no cumplidas por la clase política, provocó mucha tensión expresada en tomas de terrenos durante el año 97-98, de ahí en adelante. Se desarrollaron los diálogos de la Araucanía. Yo fui parte garante de los diálogos representando al mundo evangélico frente a las comunidades indígenas y al gobierno. Las comunidades, sin embargo, comenzaron a ser cooptadas por grupos políticamente comprometidos que levantaron a líderes mapuches serviles tanto a partidos de izquierda como de derecha. Toda esa situación histórica ha tenido expresiones de violencia, que aunque no es generalizada, sí ha sido muy dirigida, y en los últimos años se ha orientado fundamentalmente a empresas forestales, a las familias de colonos, a las iglesias, y en los últimos meses a la policía. De hecho, hace 4 o 5 días atrás, un grupo de mapuches asesinó a un policía en 20 kilómetros de nuestra casa. El fenómeno de la violencia tiene raíces históricas de profunda data y se basa fundamentalmente en algunos aspectos como una historia de despojos, sin duda, la memoria histórica colectiva, la desconfianza de la acción del Estado, la percepción acerca de la sociedad nacional que desprecia al mundo indígena, esa relación pendular entre estar cerca y lejos, y por cierto, muchos otros elementos. Ahora, la presencia de grupos radicales en nuestra región, y muy divergentes, por cierto, porque no todos aceptan las mismas propuestas o de la misma manera. Se habla de autonomía, de autogobierno, de uso y de propiedad de recursos naturales. Es muy diferente. Depende a qué grupo le pregunten, tendrán posturas diferentes, un poco como el mundo evangélico. Algunos de esos grupos no van a transar, no van a dialogar, y vamos a seguir viendo cómo aumenta la violencia en nuestra región, lamentablemente. Lo que se necesita es el evangelio, sin duda. La mentalidad separatista ya se ha instalado aquí en el sur de Chile, aunque pueda ser una utopía, pero esa mentalidad ha estado tomando cada día acciones mucho más violentas. Ahora, debemos entenderlo. Yo soy historiador y también tengo estudios de antropología, y entiendo que culturalmente la etnia mapuche tiene una historia de relaciones violentas, y una forma de enfrentar los conflictos internos es justamente a través de la violencia. Pero yo no sé si ustedes saben, en cuanto a la presencia de la iglesia evangélica, extendida a las regiones del sur y presente activamente hoy en más de 2.800 comunidades, de las más de 3.000 comunidades. Pero la iglesia evangélica justamente ha sido la catalizadora frente a la violencia, que tiene muchas aristas. Aquí en las comunidades indígenas hay mucho alcoholismo, disputas internas y ancestrales, robos, diferencias políticas, diferencias de trato por parte del Estado, etc. Las mismas condiciones que se daban en Chiapas, en México, se han dado aquí en el sur, pero con un elemento diferente: la presencia del mundo evangélico. Y ha sido justamente la presencia del mundo evangélico que ha catalizado y que no ha permitido, que ha detenido la violencia, que podría ser mucho más profunda y mucho más amplia, y por lo tanto ha sido la iglesia evangélica que ha limitado el accionar justamente de las acciones violentas, y la iglesia evangélica, actuando en el corazón del mundo indígena, ha detenido acciones, como digo, que podrían ser masivas y mucho más violentas. Esta es una de las razones del por qué el ataque a algunos grupos radicales han apuntado a la quema de iglesias y ataques a evangélicos. Hace algunos meses atrás, un grupo de hermanos evangélicos estaban aquí muy cerca, a 30 kilómetros de donde vivo, estaban en un culto y llegaron un grupo de muchachos mapuches, incendiaron la iglesia y a punta de armas amedrentaron a nuestros hermanos y los sacaron y quemaron la iglesia. Pero esa no ha sido la única.
también se explica por el rechazo del mundo evangélico mapuche hacia lo tradicional, que tiene elementos propios, como digo, de violencia. Y por último, una nueva generación de jóvenes que son muy militantes, que desconocen la historia, desconocen la relación con el mundo evangélico. El mundo evangélico en esta región lleva más de 170 años presente. Ha sido justamente el mundo evangélico y protestante que ha provisto salud, educación, inserción, movilidad social hacia el mundo indígena, y no ha sido el Estado. O sea, ha sido la Iglesia evangélica quien ha resultado finalmente servir a las comunidades indígenas, pero una nueva generación, sobre todo de una postura muy, muy de izquierda, muy deconstructora de la realidad, ha estado tratando de destruir todo lo que se ha construido en términos de la propuesta. Por ejemplo, la Iglesia evangélica creó los primeros hospitales y las primeras escuelas acá. Esta nueva generación de líderes mapuches ha desarrollado una especie de cultura ancestral imaginada que los mayores incluso también la rechazan. Ellos de alguna manera quieren obligar a sus paisanos a adscribir a la religión ancestral ritual, o sea, volver a lo anterior, pero se encuentran con una fuerte presencia evangélica. Por lo tanto, entonces la respuesta de ellos es tratar de destruir, porque no logran, digamos, dialogar con el mundo evangélico. Entonces la opción que se ha tenido no es el argumento, sino la quema de iglesia y el amedrentamiento de las congregaciones, que tiene mucha presencia en las comunidades indígenas. La situación es compleja. Muchos de nuestros hermanos, pastores, líderes indígenas, han tenido que salir de esos lugares. Muchos están buscando más cercanía a la ciudad, pero también los ataques están cercando ya las ciudades. Yo vivo a 7 kilómetros de una ciudad y ya hemos tenido ataques en estos lugares. Entonces necesitamos oración, porque si bien sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, sin embargo, hermanos nuestros se han visto afectados, hijos. Un muchacho joven hace algunos meses atrás fue apuntado con un arma en la puerta de su casa por el hecho de ser mapuche, pero no adscribir a la causa mapuche, y fue asesinado frente a su padre, ambos evangélicos. Entonces estamos en una situación compleja de mucho sufrimiento, y sin duda requerimos la compañía también. Es cierto lo que dice Daniel, lo tenemos aquí en el jardín, al lado. La situación es compleja, la violencia está aumentando, y estamos frente a un gobierno que no está actuando, y por otro lado a la policía, que cada vez se le han quitado mucho más atribuciones, e incluso la policía no puede usar armas, pero los comuneros que están tomando acciones violentas permanentemente están actuando con armas. Incluso este policía que fue asesinado la semana pasada fue asesinado con un arma de guerra, un calibre muy alto, que atravesó una patrulla, un motor, y le atravesó el cuello y falleció. Un muchacho de 24 años, con 2 hijos, con una esposa. Esa situación en la que estamos viviendo. Les agradezco, gracias Daniel por permitirme compartir esto, porque necesitamos también ser parte de este clamor. Los mapuches están permanentemente orando por lo que pasa alrededor del mundo, pero también nuestros hermanos en las comunidades necesitan mucha oración. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Paz de Cristo. Gracias, Andrés. Y quería hacerte una pregunta muy puntual. Ayer escuchábamos al profesor Paulo Botta y decía que en Medio Oriente se usa, digamos así, el hecho de poner sobre los cristianos como extranjeros, que vinieron después, que no pertenecen. ¿Hay algo de esto también en el ataque de grupos diversos contra los mapuches cristianos, como diciendo ustedes no son mapuches porque son cristianos? ¿Pasa eso también, Andrés? Sí, y de hecho, como decía, yo tengo la formación de antropólogo. Mi hijo es antropólogo y él hizo su estudio de tesis y se encontró con una realidad, que los mismos mapuches evangélicos rechazan al mundo mapuche tradicional, y esto provoca entonces una tensión. Hay un rechazo mutuo. Los mapuches que son tradicionales rechazan a los mapuches evangélicos, y los mapuches evangélicos rechazan a los mapuches tradicionales. Entonces es una tensión continua que es un puente de doble vía, pero un puente en tensión continua. Querido amigo Sergio Dettori, director de PMI a Argentina,
y sirviendo al Señor desde hace muchos años. Sergio apoyaba, alentaba, pastoreaba y ofrendaba por su propia cuenta sin ser parte de ninguna entidad misionera a un montón de obreros por años. Y a través de esos años fue sirviendo en otras áreas y hoy está al frente de este ministerio tan especial y tan querido. Sergio, hay realidades en el norte de África, en Medio Oriente y puntualmente algunas que vas a compartir. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Daniel, por la introducción. Y sí, PMI está sirviendo en 16 países ahora, y bueno, es muy difícil que podamos orar por todos en este espacio, pero queremos por lo menos elegir, yo quise por lo menos elegir 4 países para ponerlos delante de esta mesa de oración. ¿Por qué estos 4 países? Bueno, son 4 de los países donde PMI está haciendo esfuerzos para ser discípulos de Cristo, y son países que están en el top 10, si le podemos llamar de alguna forma, de los 10 países con mayor persecución, según el índice de Puertas Abiertas. Entonces, el primer país que quería enfocar en esta tarde era Libia. Es un país realmente peligroso, es el país más peligroso del norte de África en este momento. Hoy Daniel, y gracias por eso Daniel, dio una referencia a los 21 hermanos coptos libios que fueron acribillados, que fueron martirizados en el 2015, que no fueron los únicos. Ellos salieron en las noticias y bueno, fue muy pública la situación, trajo mucha consecuencia, pero no son los únicos. Hay muchos más que están siendo martirizados. Libia es un país que estuvo en los últimos 9 años, desde la caída de Gaddafi, en guerra civil, entre diferentes facciones radicales islámicas. Los últimos 9 años fueron de devastación en el país, donde no hubo ley, básicamente reinó la anarquía entre las diferentes facciones, y en esta anarquía, si bien antes los cristianos no tenían tampoco ningún tipo de libertad, en medio de la anarquía ni siquiera había una ley a la cual recurrir. Entonces podían masacrar sin ningún problema y lo seguían haciendo. Sin ir más lejos, el año pasado un amigo tuvo un problema, lo metieron preso, y bueno, gracias a Dios y a las oraciones de muchísimos de nosotros, pudieron soltarlo y lo expulsaron del país. A su discípulo no le fue tan bien, porque era local, y bueno, la pasó un poco mal. Pero estas cosas son historias que van pasando continuamente. Tenemos algo a favor en cuanto a Libia, por decirlo de alguna forma, y es que hace unos días se firmó un pacto en Ginebra entre las diferentes facciones radicales para un alto al fuego definitivo en Libia. Estamos orando, y es uno de los motivos principales de oración, que este alto al fuego sea real, porque muchas veces se firman, ustedes saben, se firman papelitos en Europa que después no llegan a la realidad, pero estamos orando para que este alto al fuego sea real, y que esto pueda, a este país que está devastado, abrirle un poco las puertas a Occidente, y también que este gobierno de coalición pueda abrir las puertas a ayuda humanitaria, y de esta manera poder tener oportunidades para bendecir a este pueblo. Libia es el país número 4 en la lista de persecución de Puertas Abiertas, y es un país en el cual nos estamos enfocando. Queremos armar un equipo, ya hay un equipo, pero queremos fortalecer ese equipo para poder entrar en Libia, ni bien podamos hacerlo. El otro país que quiero enfocar en esta noche, rapidito, es Pakistán. Pakistán es un país muy complicado, desde lo político, desde lo radical islámico. Es un país donde cada vez más los radicales se van metiendo en los puestos políticos, y cada vez más el país se va radicalizando. En lugar de ser al revés, a pesar de tener vínculos con Occidente, una cosa son los pactos con Occidente y otra cosa es la realidad dentro del país. Los cristianos viven aislados, son apenas menos de 1% de la población, y están bajo extrema persecución, aún de sus familiares, de sus amigos, y obviamente de sus trabajos. Es muy complicado para ellos tener un trabajo, y tienen discriminación de todo tipo. Otro de los temas para orar, en el caso de Pakistán, es el tema de las madrazas. Las madrazas son como escuelas coránicas para niños, en las cuales se enseña a los niños desde chiquito, supuestamente el Corán, pero la realidad, y todos lo sabemos, es que ahí mismo se están entrenando desde niños radicales islámicos. Entonces, estamos frente a una nueva generación de radicalismo islámico en el sudeste asiático y en Asia Central, a través de las madrazas. Entonces,
que Dios pueda desarticular esta situación y que este esquema de madrasa, de enseñanza coránica radical a niños, pueda ser desarticulada de alguna forma. Otro de los países que quiero enfocar es Sudán. Sudán está en el puesto número 7 de persecución. Estamos hablando, ustedes recuerdan que Sudán se tuvo que dividir entre Sudán y Sudán del Sur, por cuestiones étnicas y políticas y religiosas. El país vivía prácticamente en una guerra civil, así que se terminó dividiendo a través de un plebiscito en el 2011. Entonces ahora es Sudán del Sur, donde está la mayoría cristiana, y Sudán del Norte, donde es prácticamente todo musulmán, excepto unos 200.000 hermanos cristianos que están viviendo penurias en este momento. El año pasado hubo muchas revueltas sociales, hubo un problema, casi llega al punto de guerra civil. En un momento revocaron todas las visas, la obrera que teníamos trabajando adentro tuvo que salir del país, gracias a Dios, sin inconvenientes, pero es un país donde hay que orar en este momento puntualmente, porque por un lado el presidente quiere establecer la ley Sharia y que termine siendo Sudán un Estado islámico, y por el otro tuvo que terminar haciendo acuerdos con las facciones rebeldes y con Occidente, porque obviamente las otras facciones no quieren eso y quieren al contrario, una apertura que abra el país Occidente y también lo abra a las economías de Occidente. Entonces hay una guerra ahí en el país intrínseca que está haciendo estragos y lamentablemente los creyentes están sufriendo las consecuencias. Muchos líderes nacionales cristianos fueron apresados, iglesias fueron demolidas, el gobierno, es cómico el gobierno de Sudán, porque dice, bueno, no, nosotros no queremos que esto pase, queremos libertad religiosa, entonces vamos a colaborar para reconstruir las iglesias que los rebeldes tiraron abajo, así que les vamos a dar $900 a cada iglesia para que la reconstruyan. O sea, no sé si me entienden, hermano. O sea, están tratando de que desde Occidente se vea que no pasa nada, pero adentro es un calvario para todos los hijos de Dios que están viviendo en ese lugar. Al punto de que los creyentes no quieren educar a sus hijos en el cristianismo, porque tienen miedo que sus hijos después en la escuela cuenten que sus padres son cristianos y eso les traiga consecuencias. Es una situación muy difícil por la cual también los invito a que estemos orando. Y el último país, y ya casi no queda tiempo, pero vamos muy rapidito, con India. Miren, ¿ustedes pueden creer que India esté en el 10º puesto de persecución? Es una cosa, la verdad, increíble. Un país que supuestamente tan abierto a Occidente, con tanta población de clase media alta. Sin embargo, un país con 20% de la población mundial, donde más de 200 millones de personas no son hinduistas, y con un gobierno que quiere que para el año 2050 toda la población sea hinduista. ¿Me escuchó? 200 millones de personas, entre budistas, musulmanes y cristianos. ¿Qué van a hacer con toda esa gente? Por el otro lado, la demografía dice que para ese mismo año, India tendría que ser el primer país a nivel mundial de Islam, el primer país musulmán del mundo, superando a Indonesia. Eso dice la demografía. Pero el gobierno dice, no vamos a tener otras cosas que no sea hinduismo. Imagínese, hermano, el caldo de cultivo para problemas sociales y políticos que se vienen en los próximos años en India. Oremos por India, es un país precioso, un país donde hay muchos creyentes, como 30 millones de creyentes hay en el país, agencias misioneras locales que están trabajando para evangelizar dentro de India, pero una situación y un caldo de cultivo a nivel político por el cual necesitamos orar. Gracias, Daniel. Dejo la placa para acordarnos de los países. Sí, gracias, Sergio. Pienso completamente diferente, pero estos procesos que se están dando en India y en China, de extremos nacionalismos, en China con esta chinización, excluyendo, absorbiendo, negando toda diversidad cultural, especialmente religiosa, con tibetanos y con musulmanes especialmente, y en India semejante. Este proceso acelerado que está imponiendo el gobierno de India para hinduizar, si se permite así, el país. Y qué advertencia lo que estuvimos escuchando hoy. El año pasado viajamos y salimos con refugiados de Sudán del Sur,
y desgarradoras las historias de dolor, de sufrimiento, de necesidad de estas personas que pudieron salir, que son los que están mal, pero que están un poco mejor que los que están en el país. Y uno escucha a los que salieron y se imagina apenas lo que ocurre dentro de esta nación. Vamos a tener un momento para orar juntos en esta noche. Y lo hemos hecho ayer y quisiera invitar a que lo hagamos de una manera semejante también. Vamos a habilitar los micrófonos por unos momentos y tomar también la oportunidad breve de orar de forma específica, quizás por un país. Señor, oramos por el alto del fuego en Libia, o Señor, oramos para que se impida este proceso de nacionalismo en India, o Señor, oramos por tu iglesia en Pakistán, o Señor, oramos por discernimiento para los creyentes en Rusia, en 2 o 3 palabras que permite que otros participen también, y así de forma intensa, uno detrás de otro, abrimos un momento para poder orar por estas realidades que escuchamos hoy. Señor, oramos por el pueblo mapuche, por los que no te conocen, para que depongan su actitud de violencia, los que te conocen puedan dar testimonio. Así de forma breve, abrimos unos minutos para prepararnos al mensaje que traerá Mili Pedroso desde el corazón de África. Pero antes, oramos juntos y este es el momento para hacerlo. Señor, te pedimos por nuestros hermanos en la zona del Cáucaso. Tú les estés, Padre, dando gracia, sabiduría de tu parte, entendimiento, discernimiento, Señor, para saber cómo obrar, cómo moverse. Tú estés fortaleciendo sus vidas. Señor, tu Espíritu Santo esté obrando en ellos. Tú les estés haciendo cerco de tus ángeles alrededor de ellos y les estés librando de todos y de cada uno de los ataques y los combates del enemigo. Los ponemos en tus manos, bendecimos a nuestros hermanos y te rogamos de que tú les estés guardando a ellos y a toda su familia, a las congregaciones, en el nombre de Jesús. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Pakistán, Señor, que todos esos lugares, las madrazas donde se entrenan niños para ser radicalizados, Señor amado, que tú puedas desarticular todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas obrando, Señor, que de alguna manera puedas desarmar todo eso que ellos han planeado. Señor, te pedimos por los cristianos que puedan tener trabajo, Señor amado, que toda esta gente que está ocupando los lugares políticos, que tú, Señor amado, confundas, Señor, y lleves paz a ese lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre, en esta tarde rogamos que actives huestes de ángeles, ejércitos de ángeles en favor de nuestros hermanos, que ellos puedan ver tu mano poderosa a través de ángeles suministrando todo lo que ellos necesitan, aliento para ellos, Señor, auxiliándolos en momentos difíciles, que ángeles de Dios, ejércitos, se activen en nombre de Jesús para este lugar de la iglesia perseguida, para la gloria de Dios. Auxilia a tus hijos, manifiéstate con poder, con señales, milagros y prodigios en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Una oración por Chile, específica, por Chile, por la situación con los mapuches en el sur del país. Por los mapuches te pedimos, Señor, para que hagas que los que están persiguiendo y estorbando y castigando a la iglesia, para que esos líderes se conviertan al evangelio, porque lo conocen y están rebeldes como el apóstol Pablo, que tú transformes un Saulo en un Pablo en el sur de Chile, lo rogamos. Amén. Una oración por Sudán del Sur, por paz, por la iglesia que sufre en Sudán del Sur.
pedimos, Señor, por paz en el país de Sudán, Señor, por todas las familias cristianas que allí viven, Señor, por paz entre ellas y los musulmanes que están allí, Señor, para que tú, Señor, con tu luz puedas iluminar también a ellos, a aquellos que los oprimen, para que vuelvan su rostro a vos, Señor. Conviértelo, Señor, y bendice a tu pueblo en Sudán. Amén. Una oración por la tarea misionera de las iglesias en el Cáucaso, que sigan adelante dando testimonio con discernimiento en el contexto que viven. Gracias, Señor, porque aquí en el Cáucaso, Señor, es el pueblo más misionero, y te rogamos tu fortaleza, tu poder para que sigan trabajando, Señor, y ayuda a estas iglesias misioneras para que puedan seguir adelante con la labor que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos la oración, pero la idea es llevar estas peticiones, compartirlas, tomar nota. Están en el chat también para distribuirlas y inclusive profundizar. Gracias por invitarme, gracias por este tiempo, escuchando los testimonios y bueno, también los motivos de oración. Nosotros también oramos cada día por aquellos que estamos sirviendo a Dios, que somos todos como cuerpo de Cristo, no importa dónde estemos y no importa lo que hagamos. Si de verdad estamos firmes en la palabra, vamos a ser perseguidos. De eso ninguna duda, porque precisamente el padre de la mentira no quiere que la verdad sea conocida. Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de San Juan, el capítulo 15, desde el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estaba meditando estos días en esta palabra y viviendo en el lugar en donde vivimos, precisamente el versículo donde dice: aquellos que los maten van a pensar que están rindiendo culto a Dios, ¿no? Meditaba en esto porque pareciera como que, bueno, gracias a Dios que la iglesia está comenzando a despertarse, como cuerpo de Cristo está comenzando a despertarse para orar por aquellos que están siendo perseguidos, y que no solo somos nosotros que somos obreros y que estamos en diferentes países del mundo predicando la palabra, sino específicamente los nacionales, ¿no? Son ellos los que más pasan persecución, y por supuesto a través de ellos nosotros. Y esta palabra precisamente cuando dice: como me aborrecieron a mí, también los van a aborrecer a ustedes. Todo lo que a mí me hicieron, le van a hacer a ustedes. Y pensaba en nosotros como portadores de la verdad, como aquellos que llevamos la luz dentro de nosotros,
pensaba en un pastor que es un amigo de nosotros y que sirve en Irak, y que dice, él prefiero estar en la oscuridad más profunda que en la luz, porque para eso Jesucristo está en mi corazón como luz, para poder extender esa luz. Y pensaba en mí, sobre todo, como humana que soy, porque eso es lo que somos, simplemente humanos, vulnerables, débiles, limitados, pequeños, en donde también nos causa miedo y por supuesto temor a las consecuencias que puedan llevar esto de ser transmisores del mensaje de Dios. Yo tengo corazón de mamá, corazón de mujer primero, corazón de esposa, de mamá, de abuela, y pensaba en cuánto juega nuestra debilidad como humanos, y cuánto poder juega en nosotros el poder de Dios cuando realmente lo dejamos obrar en nuestras vidas y confiar en Él, porque hay un versículo aquí en donde dice, a lo último de lo que leí, del capítulo 16, versículo 4, la última parte dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, Jesús le dijo a los discípulos, yo no le comenté que los van a perseguir, no les comenté que los van a matar, no les dije que van a ser maltratados, tal cual como lo van a hacer conmigo, tal cual como me aborrecen a mí, tal cual como muchas veces tuve que escurrirme por la multitud y tratar de escapar, de no ser apedreado, de no ser atrapado afuera de tiempo, porque Él se dejó atrapar cuando fue el tiempo justo y necesario, cuando dijo Dios, ahora es cuando vas a tener que dar tu vida por la humanidad. Y me impactó esto que dice, no lo dije al principio, porque estaba con ustedes, porque luego de eso, el Señor habla de la obra del Espíritu Santo, de quién iba a habitar en nosotros, para darnos fuerza, para darnos poder. La llenura de la presencia de Dios es lo que nos va a dar la fuerza que necesitamos para permanecer en su palabra, para permanecer en sus promesas y para permanecer siendo la verdad. Porque es muy fácil agradar a las personas. Y aún siendo cristianos y siendo nosotros el mensaje vivo de Dios, podemos buscar agradar más a las personas que decir la verdad. Cuando los discípulos, los apóstoles ya estaban siendo encarcelados, una vez Pedro dijo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y es muy fácil leerlo en la palabra, es muy fácil. Pero es otra historia cuando hay que decirlo justamente en el lugar en donde uno es perseguido. Nosotros, bueno, no nos persiguen constantemente o no estamos siendo amenazados de muerte, gracias a Dios, ni tampoco estamos siendo amenazados de que nos van a llevar presos, pero sí hay persecución. Estamos tratando de evangelizar en una aldea y quisimos alquilar un lugar, porque tampoco podemos comprar propiedades, pero quisimos alquilar un lugar, y por ser blancos muchas veces es mucho más fácil, porque el nacional puede obtener un poco más de dinero y puede negociar un poco más, alquiler, un poco más de dinero para el alquiler. Sin embargo, quisieron alquilárselo a otra familia. Cuando supieron que iba a ser una iglesia, pues no nos alquilaron a nosotros. Así que estábamos bajo de un árbol, nos echaron de ese árbol, nos fuimos a otro árbol, porque no tenemos un lugar físico aún para congregarnos, y de hecho, bueno, a causa de la pandemia tuvimos que dejar de ir. Es algo constante, ¿no? Y llega a ser parte de nuestra vida, llega a ser parte de nuestra esencia. Sabemos que salimos y hay palabras en donde no podemos decir, porque si no, las relaciones se cortan. Entonces, como dice la palabra, los van a aborrecer. Pero en esta palabra yo quiero que todos juntos podamos permanecer en esa verdad,
que puedan abrirse nuestros ojos y que cada vez que oremos por aquellos, porque me pongo yo también en medio de todos aquellos que oramos, porque también nosotros oramos por todos aquellos que están en Argentina, en Chile, en México y en todas partes del mundo, ¿no? Como en Oriente, en África, en América Latina y en todo el mundo. Necesitamos precisamente estas cosas que dice la palabra. Dice, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría que viene de Dios, es la que necesitamos para avanzar, es la que necesitamos para predicar. Muchas veces no van a ser palabras, sino va a ser simplemente nuestra vida en silencio, pero siendo el mensaje que Él quiere que sea, con esa inteligencia espiritual que solo Dios puede darnos, y que solamente permaneciendo en su presencia, nuestro equipo de trabajo, nosotros tenemos un equipo que se llama, nuestro ministerio es Live Dead, o Vivir Muertos, justamente se enfoca en San Juan 15, que es permanecer, abiding es en inglés, y es permanecer en su presencia, es orar constantemente, y solamente así uno puede permanecer, porque es muy fácil envolverse en las emociones, en el miedo de lo que me puede pasar, y es mucho más fácil agradar a las personas, y seguir siendo amigo de aquel que quiere ser mi amigo, y agradar a esa persona sin decir totalmente la verdad, porque la verdad a medias no es verdad. Entonces, que podamos orar para que andemos como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. Estoy leyendo en Colosenses 1:9. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿no? Permanencia, perseverancia, fidelidad, compromiso, sacrificio, entrega, renuncia, ¿no? Yo agregaría a ese lugar que recién mostraron de tantas palabras tremendas, ¿no? Compromiso, entrega, una renuncia, ¿no? A morir constantemente, morir a mi deseo, morir, dejar de ser yo para que sea Él, dejar de ser yo para que sea Él. Y creo que eso es tomar la cruz de Jesucristo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es la herencia? Bueno, la herencia es la eternidad, pero para llegar a la eternidad, precisamente hay que pasar por todos estos pasos, por todos estos procesos, en donde nos van a llevar a un compromiso de verdad, a un compromiso completo en Dios, sin pensar en mí, sino pensando en Él. Porque no se trata de mí, precisamente, no se trata de mi experiencia, de lo que tengo que contar, no se trata de quién soy, no se trata de quién vengo, ni siquiera se trata de dónde estoy, ni siquiera se trata de aquellos a quienes estoy predicando, se trata de Dios, se trata del Señor Jesucristo, se trata de que el Espíritu Santo pueda hacer que los corazones se despierten y el Señor se revele a aquellos como se reveló en Saulo y se convirtió en Pablo, que así se revele a los talibanes y a los pakistaníes y a aquellos, a los terroristas. Como decía antes, ¿no? Es tan fácil refugiarse a poder agradar a aquellos y poder hacer las cosas de manera tal que yo siga siendo amiga y predique la verdad a medias. Pero predicar la verdad a medias no sirve. El Señor Jesús dijo en Getsemaní, Señor, si es posible, si hay otro camino, bueno, fíjate, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y creo que esa tiene que ser mi oración como obrera de Jesucristo, mi oración como parte del cuerpo de Cristo, no importa dónde esté, no importa lo que haga, el ministerio que tenga, el título que tenga, el nombre que tenga, que sea siempre hacer tu voluntad es lo mejor que puede pasarme, no porque sea obrera, sino porque soy parte del cuerpo del Señor Jesús. Que contemos la verdad tal cual es, no la verdad a medias, la verdad completa.
comprometidos, renunciando, entregándonos, muriendo cada día y dejando que Él sea en nosotros, dejando nosotros ser nosotros mismos, para que Él se glorifique, porque al fin y al cabo esa es la misión que tenemos aquí en la tierra, glorificar a Dios, y que de gloria en gloria, como decía y como leía la hermana, porque al fin y al cabo nuestra victoria no es acá en la tierra, nuestra victoria ya está ganada en los cielos. Entonces oramos desde la victoria, direccionados por el Espíritu Santo, para que entonces podamos poblar el cielo, y primero en esta tierra hacer muchos conocer esta verdad, pase lo que pase, siendo la consecuencia que sea, porque nuestra mirada no está aquí, sino en la eternidad. Que el Señor les bendiga grandemente, y gracias por este tiempo de poder compartir y también de escucharles. La verdad es muy edificante a nuestras vidas. Con mi esposo estamos muy agradecidos. Gracias, Daniel, por invitarme. Lili, gracias. Un abrazo a Tony. Nos dejaste frases que acá voy a seguir reflexionando. El costo de ser el portador del mensaje de Dios con toda la verdad, con lo que eso implica. El impacto y el acoso del acoso y la persecución interna en la persona, en lo que entra en su corazón y en la lucha que eso implica, en la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. En reconocer la hora, en estar sensible a la hora en la que Dios está obrando, y en eso también de decir, hay otro camino, pero sobre todas las cosas, que sea hecha tu voluntad. Un abrazo grande, Mili. Cariños a toda la familia. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias. Vamos con Vanessa, con una canción que nos acompañe para alabar al Señor y pensar en lo que hemos escuchado hoy. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más mi amor, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. La experiencia tuya tiene otro aspecto acá que creo que también es importante, y por eso me gustaría escucharte. En el caso tuyo no estuviste sirviendo en el campo, pero durante, no sé, 30 años has visto a través del envío, la movilización, el apoyo, la visita al campo pastoral, la orientación, a un montón salir. Este es otro espacio también que necesita pasión y compromiso para acompañar al que sale y para seguir ayudando a que otros salgan. ¿Cómo lo has sostenido en estas décadas, Sergio? Mira, primero contestando a la primera pregunta, Daniel, yo creo que es locura. Y la locura no se me refiero a los que están llamados a ir al campo, ¿no? Esa locura no se puede explicar por sentido común,
ni por filosofía, ni por lógica. Es algo que pone Dios en el corazón. El llamado de Dios es algo que no se puede revocar y es algo que no puedes negar, si no, nunca vas a ser feliz. Si Dios te llama a algún lugar, puedes hacer lo que quieras menos negarte, porque a Jonás no le fue muy bien y a otros tampoco, y sabemos que en el corazón de Dios está trasladarte su corazón. Cuando eso se pega en tu corazón y sos llamado a un lugar específico o a una acción específica, si decís que no, vas a ser la parte más miserable de toda tu vida. Entonces tenés que decirle que sí a Dios. Y lo que decía Daniel, yo ya envío al campo más de 50 personas en todos estos años. Y lo que veo, hay un hilo común, y es que la mayoría quieren ir, pero pocos se quieren quedar. Y a veces pienso que eso tiene que ver con que piensan que del otro lado es un trabajo más importante que de este lado. Y yo les digo, de los dos lados es igual de importante, porque si no queda gente para sostener la soga de este lado, probablemente el que está del otro lado no tenga mucho espacio y no tenga mucha oportunidad de tener éxito en el trabajo que Dios le encomendó. Somos un equipo, trabajamos en equipo y necesitamos más gente de este lado involucrada y más gente de este lado con pasión por el Señor y por las almas del otro lado del mundo. Gracias, Carlos, Silvia, Sergio. Y si abriéramos el espacio y el tiempo lo permitiera, estoy seguro que habría muchos otros. Aquí veo a Magdalena Coto, de Mies, presidenta de Mies en Puerto Rico. Allí está Susana, que sirvió por muchos años en el norte de África. Allí Andrea, que en un momento presentamos de Jucum, con experiencias para contarnos sobre esto, y en tu país también. Acércate. Mira, una de las mejores maneras de renovar la pasión es estar cerca de quien tenga pasión. Cuando recibía a las personas que volvían del servicio de misiones, de corto plazo, largo plazo, de medio plazo, por muchos años, 41 cumplidos este año de servicio en la misión, en mi caso, les decía, entre otras cosas, reunite, mantener vivo ese fuego. Y una de las maneras de hacerlo, y hoy tenemos tantas posibilidades, aquellos momentos era físico nada más, es estar cerca de quienes tienen esta pasión. Reuniones de oración, eventos, conferencias, contacto personal con gente que la tiene. Y uno, como el fuego, se va acercando a él. Pero antes de ir al cierre de esta noche, que la verdad no quisiera cerrarlo, pero tenemos que cerrar, porque seguimos mañana y hay mucho para seguir pensando y reflexionando. Esta invitación a decir algo no se la pedí y es espontánea, y no sé si estará en condiciones de hacerlo, pero me gustaría que Patri, que está en Medio Oriente, en un país también muy, muy complicado, donde están expulsando misioneros, más de 50 hemos escuchado. Patri, sabes que sos vos a quien me refiero. Patri vivió otro aspecto del sufrimiento, perder a su esposo. Quienes conocimos a José, fuimos bendecidos por él, por su corazón, visitándolos con grupos, cuando recibieron un grupo que no estaba siendo recibido en otro lugar, y convirtieron su casa en un campamento y hospedaron y dieron, y ellos dijeron con su hijo Joaco, seguimos acá, no volvemos. Eso es parte también de enfrentar el dolor y el sufrimiento. Patri, si estás y si podés decir algo, quisiéramos escucharte. Hola, buenas noches. La verdad que es un hermoso tiempo el escuchar a tantos hermanos. Yo les quiero agradecer a todos, especialmente a vos, Daniel, por el amor de siempre, el apoyo. No es fácil estar en el campo y perder un esposo con un hijo adolescente, pero el Señor es el que nos renueva las fuerzas cada día. Y mucha gente del equipo, incluyéndote a vos, Daniel, nos han sostenido en oración, gente que no nos ha conocido nunca, pero nos ha amado a través de tu ministerio y nos ha levantado los brazos en alto, nos han fortalecido. Y valoro muchísimo tu ministerio, siempre te lo dije en privado y ahora lo hago público. Valoro tu persona como líder y como amigo. Te aprecio un montón y estoy agradecida al Señor porque hay mucha gente que está siendo sostenida por ministerios como el tuyo
y están aquí, y no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero el Señor es el que merece toda la gloria y la honra. Nosotros la primera vez que fuimos a India, en el año 2013, a los 20 días de haber llegado a India, mi mamá parte con el Señor y yo no pude volver a despedirme de ella. Pero yo ya había entregado mi vida al Señor antes de salir. Lo hice con mi esposo y con mi hijo. Y dijimos que no íbamos a volver atrás. Sucediera lo que sucediera, donde el Señor nos llevara, allí nos sembraríamos. Y Él lo hizo aquí. Y agradezco al Señor por permitirnos estar dentro de su voluntad, en el centro de su voluntad. Y les animo, hermanos, les animo a que cada uno pueda buscar de su guía y plantarse en el centro de la voluntad de Dios, que es el mejor lugar donde uno puede estar. Ya escuchamos, siempre vamos a ser perseguidos, pero qué mejor persecución estar dentro en el centro de la voluntad de Dios, porque allí es donde el Señor nos quiere y ahí es donde tenemos que permanecer. Les agradezco a todos por el amor y por el cariño de siempre. Que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso tiempo que tenemos como ministerio junto a Daniel. Gracias, muchas gracias, Pastor Daniel. Gracias, Patri. El abrazo de todos los que te conocimos y los que después te conocieron a través de los encuentros para vos y para Joaco. Gracias. Les invito a un segundo, no un segundo, un poquito más de un segundo, a un minuto de oración en silencio. Permitir que lo que hemos escuchado en esta noche, en todas las maneras que fueron expresadas, esas distintas maneras en que Dios nos habló, encuentren buen terreno y una disposición de decir, Señor, aquí estoy, profundizar lo que has hablado, orientarme en lo nuevo que viene, tomar lo que hasta ahora no quise tomar, tal vez rechacé, rehusé, me escapé. Renovar el compromiso de apoyar a otros, decir, Señor, aquí estamos, cual sea en la intimidad un momento de silencio para orar. 21 horas. No digas que sos joven, porque irás donde yo te mando y harás todo lo que te pido. No digas que sos viejo, porque todavía hay mucho para hacer. No mires tus limitaciones, que son tantas. Si las mirara, difícilmente me movería. Miremos a Él, como nos dijo Mili. No se trata de nosotros. No se trata de la necesidad, ni se trata de otros, finalmente se trata de Él.